Bienvenidos compañeros de la carne a su plataforma de Meatspad versión en español. El día de hoy tenemos a un gran amigo, a un profesor de la Universidad de Chapinco, a doctor Gilberto Aranda. Llegamos con el doctor Aranda por medio de la doctora Edith Ponce de Amexitec. Seguimos con esas conversaciones con profesores líderes en el área de la ganadería, viendo la calidad de la carne. Y creo que es muy interesante platicar el día de hoy con el doctor Aranda para que nos platique un poco la importancia de la producción animal, hablando de los productos cárnicos, la importancia de ellos en la sociedad. Y bueno, bienvenido, doctor Aranda, ¿cómo está el día de hoy? Bien, muchísimas gracias, doctor Francisco Najar. Le agradezco infinitamente esta invitación. Es para mí un honor poder participar en este tipo de eventos. Y gracias también a la doctora Edith Ponce, quien es nuestra presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne, en el cual es una asociación que pues trata de darle el mayor auge posible a este producto que es tan importante como es la carne. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Yo creo que es muy importante platicar un poco acerca de esto, ya que vemos que en el mercado vemos un poco de productos que, pues, en base a plantas, vemos ahora que a partir del año pasado, productos que le quieren llamar cárnicos, pero bueno, no como tal, vienen hechos pues, de proteínas de soyas, otro tipo de plantas. Podemos hablar también de carne elaborada en laboratorio, carne sintética. Por favor, platíquenos un poco de tu perspectiva acerca de por qué es importante la ganadería, un poco de los beneficios de productos animales, de ganado bovino, porcino. Y bueno, yo creo que bueno, con eso podemos empezar hablando un poco de la manera general y vamos a ir tocando temas bien importantes el día de hoy. Quédense con nosotros. Y bueno, adelante, doctor Aranda. Muchísimas gracias, doctor Najar. Mire, la producción animal juega un papel importantísimo en el desarrollo de la sociedad, del ser humano en particular. Si nosotros revisamos un poquito las teorías de la evolución del ser humano, vamos a encontrar que un gran paso en esta evolución al llegar al Homo sapiens fue en función de consumir una mayor variedad de alimentos y dentro de ellos la carne, ¿verdad? Ese fue un punto crítico que ayudó a que cambiara en esa evolución. Y el otro que ayudó muchísimo fue cuando se organizó para la caza, ¿verdad? Para cazar animales pequeños, pues podía ser de manera individual, pero para ya cazar animales de mayor tamaño, hablemos de los mamuts, por ejemplo, tuvo que haber un desarrollo muy importante del ser humano y de la sociedad, porque tuvo que desarrollarse un lenguaje muy básico en ese entonces, pero tuvo que desarrollarse un lenguaje, un entendimiento, una convivencia grupal y bueno, una organización como tal de una civilización, ¿verdad? Entonces, los animales han tenido una importancia capital en este desarrollo del ser humano y de la sociedad. Y posteriormente, a medida que hemos ido desarrollándonos como sociedad, de ir creciendo en números muy grandes, pues fue necesario tener otras actividades, ¿verdad? Pasar del nomadismo al sedentarismo a través de ya ubicarse en regiones en particular y desarrollar en primera instancia actividades agrícolas, ¿verdad? Y posteriormente actividades ganaderas. Y gracias a eso se desarrollaron pues, las grandes núcleos de población y posteriormente a estos grandes núcleos de población ya no era posible producir sus propios alimentos. De ahí que los sectores rurales se encargaran de producir sus alimentos de origen vegetal y de origen animal. Decíamos, gracias también a que ha habido un desarrollo muy importante en la ciencia y en la tecnología para producción, es que podemos tener los niveles de producción y los niveles de oferta de productos de origen animal en cantidades para alimentar a los pues ya miles y millones de personas que somos actualmente. De ahí que no solamente sea la provisión de alimentos, como sería la carne, la leche, el huevo y todos los demás productos también importantes como la lana, por ejemplo, sino que además los animales cumplen una función importantísima en proveernos de otros satisfactores. Por ejemplo, en el caso de los bovinos, ellos
son un sustento muy grande para la industria del calzado, la industria del vestido, gracias al cebos, la industria de los jabones, en general, ¿verdad? De varios productos de limpieza que se obtienen de las vísceras de los animales. Entonces, además, también podemos obtener productos farmacéuticos, ¿no? Como la insulina y algunos otros productos que son vitales para nuestra salud y, decíamos, desarrollo. Entonces, la producción animal es y ha sido algo grandiosísimo para nuestra sociedad. La otra cuestión que viene muy ligado a esto es de que este desarrollo no solamente por la producción en sí misma de los animales, sino todo lo que conlleva alrededor de todo esto, como son la creación de empleos, ¿sí? Tanto empleos directos como indirectos. Y la otra también es el aprovechamiento de productos que nosotros, seres humanos, no pudiéramos consumir directamente. Gracias a los animales se puede transformar esa energía, esos nutrientes que hay en pastizales, en agostaderos, en subproductos agrícolas, se pueden transformar en productos de alta valía, tanto nutricional como de satisfactores organolépticos, ¿no? La leche, la carne, no se puede comparar con, decíamos, estos ingredientes que he mencionado. Entonces, esa transformación, lógicamente, en una cadena alimenticia va a haber transformación, pero también pérdida de energía. Sin embargo, la calidad de los nutrientes no es la misma y esto es muy importante de considerar. Ha habido sustitutos, o bueno, como voy a referirme a lo siguiente, un poco de reticencia o a lo mejor un mucho en algunos sectores que no conocen de dónde provienen los alimentos, ¿verdad? Lamentablemente, mucha de nuestra población, sobre todo urbana y población joven, si uno le pregunta de dónde viene la leche, pues nos va a decir pues del refrigerador, y la carne pues casi igualmente, porque no conocemos todo lo que viene atrás, ¿verdad? Y entonces de ahí es que se tomen decisiones pues, muchas veces políticas, muchas veces sin considerar el efecto que tendría en una parte muy importante de la sociedad la producción animal, ¿no? Y vienen estas campañas de no consumir carne, no consumir lácteos, no consumir... Y bueno, esas son situaciones que no siempre están bien fundamentadas. Sí. ¿No? Decíamos, por ejemplo, si nosotros exigimos un trabajo físico fuerte a nuestro organismo, o por ejemplo, ya que están las Olimpiadas en Tokio, ¿no? Si revisamos las dietas de los atletas, y son atletas de alto rendimiento, en gran medida va a ser una dieta que debe llevar proteína de origen animal. ¿Sí? Es muy difícil que con solo proteína de origen vegetal se le pueda exigir al organismo ese desempeño que vemos en las Olimpiadas, ¿no? Los alimentos de origen animal juegan un papel importantísimo en nuestro desarrollo. Se menciona que gracias a que se comenzó a consumir carne, esto ayudó que el esqueleto creciera, que la musculatura también fuera distinta y sobre todo el cerebro se desarrollara, ¿no? Y se desarrolla a niveles que ahorita hemos visto que hemos crecido como sociedad en forma impresionante. Mismo esta situación que estemos hablando es una cuestión que hace pocos años era impensable, ¿no? Ni siquiera los teléfonos celulares. Entonces, esta situación, digamos, este desarrollo del ser humano en primera instancia y de la sociedad, pues ha tenido sus bases en la producción animal. Decíamos, pasamos de la caza o la pesca y recolección a producir nuestros propios alimentos. Y gracias a eso estamos en el nivel que estamos ahorita. Fíjese que ahorita me quedé pensando mucho en hace unos años hubo un video que se hizo viral no recuerdo en qué comunidad en España, donde se hizo famoso un video porque le preguntaron a una persona, oye, ¿de dónde viene la leche? Y se empezaron a ver, como dice usted, oye, pues viene del refri, oye, no sabían que todos los productos lácteos vienen o venían de la vaca lechera, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene un poco la desinformación y yo no sé a quién, por así decirlo, a lo mejor a quién echarle la culpa, a lo mejor no sé en qué momento pues como dice usted, fuimos tanto a la ciudad, dejamos un poco los pueblos de antes, nos vamos a lo mejor en el área, en México, imagino que en muchos lugares, pues
la cuestión urbana, gente que se va alejando un poco del campo, y lo hemos visto también, yo creo que en otros países la gente pues va perdiendo la pasión por el campo, por el hecho de que hablamos de hace, no sé, 50, 60 años, pues la gente tenía vacas, tenía cerdos, la misma gente sacrificaba a sus animales, y bueno, yo creo que se puede decir a lo mejor hasta sustentable, ¿no? Porque en la misma granja, en la misma casa, tenían pues todos los animales para sacar huevo. Y bueno, yo creo que como hemos ido avanzando con la nueva tecnología, hemos ido un poquito dejando esto atrás. Y yo creo que eso, digo, me llama mucho la atención, ¿no? De a lo mejor de quién es la culpa o quién es el culpable, y de nosotros como sociedad por no preguntar, porque pues bueno, la información está ahí, ¿no? Entonces, el Internet es un medio, una plataforma casi que infinita, puedes encontrar bastante información, y yo creo que cabe pues la responsabilidad del consumidor que pida la información acerca de los productos, de dónde vienen, los ingredientes, qué ingredientes me están vendiendo en este producto. Y bueno, yo creo que a medida en que empezamos a preguntarnos más, como nosotros con esa responsabilidad que tenemos de informar al cliente, y una de las razones que estamos aquí es pues, para hacer este gap, este espacio entre la industria, el consumidor, la academia más cercana, para tener estas conversaciones, ¿no? Porque pues estas plataformas en podcast, yo creo que puede llegar a todo el mundo, e informar, yo creo que es lo importante. Efectivamente, entonces ustedes están cumpliendo una función muy importante de hacer evidente este tipo de cuestiones para nuestra sociedad, que es muy importante, tener una conciencia de todo lo que realizamos y hacia dónde debemos ir, ¿no? No solamente a dónde vamos, sino a dónde debemos ir. Y le decía, en algunos casos, por ejemplo, podemos hablar un poquito de la carne, no solo es su aspecto de decir los nutrientes que nos proporcionan, sino también la satisfacción de consumirla. Es decir, los que estamos acostumbrados a comer carne, cuando no comemos carne sentimos que faltó un poquito, ¿verdad? Que no nos llenamos tanto como cuando comemos carne. Y ese sentido de Unos tacos de satisfacción, lechuga, por así ándele. decirle, unos tacos de lechuga, tacos de zanahoria, pues dices tú, bueno, échenle carnita, échenle al pastor o carne asada, lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjese, no solo los nutrientes que nos aporta y que eso nos va a ayudar al desarrollo, sino que también la satisfacción de consumirla, ¿no? Que cumple una función muy importante. Y se ve, luego a veces hay productos, por ejemplo, ahí le llaman carne de soya, por ejemplo, a hacer como si fuera taquitos de suadero picado, pero se hace con soya, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo comentan también que bueno, uno en un principio pues, dice, bueno, está aceptable, pero ve uno cómo es la situación de los productos vegetales, que no son malos de ninguna manera, pero ¿por qué hacerlos similar al producto cárnico, ¿no? Hamburguesas, pero son soya, pero son hamburguesas, sabemos que esas son las que nos llaman la atención. No sé, lo que quiero hacer mención es de que si, se hacen sustitutos, pero siempre tratando de imitar para sustituir la carne, lo cual digo, pues, no siempre es la mejor Claro, opción. ¿no? Claro. Y cosa curiosa, la semana pasada, bueno, para la gente que nos escucha y están tratando de a lo mejor practicar inglés, especialmente para esos compañeros que están a lo mejor en carrera, tenemos el episodio, bueno, ahí empezamos el podcast en inglés, que es igual el nombre Meatspad, pero en versión en inglés. Y entrevistamos a unos compañeros de la Universidad Estatal de Colorado, CSU, y nos platicaban de este proyecto tan humano para, pues bueno, poco altruista. Pues crearon una organización que se llama Beef Sticks for Backpacks, que es, por así decirlo, eh, embutidos para las mochilas. Así es pues, la traducción. Pero bueno, se entiende como que ellos están produciendo por medio de la industria privada, se juntaron. Oye, pues hay un problema grande en el estado de Colorado. Hay muchos niños con problemas pues a veces no pueden tener en este caso, la proteína animal en sus dietas regularmente. Y bueno, se dieron la tarea por medio de donaciones, por medio pues de esas donaciones de organizaciones, llevando la materia prima a la planta, ahí en Colorado State University, produciendo esos embutidos para regalarlos a los niños que están en las escuelas y a veces no tienen la oportunidad de consumir un producto
de proteína animal. Y ahí, eso te dice de la importancia de eso para que los aminoácidos esenciales que encontramos en la carne, especialmente en esas etapas de crecimiento que ocupamos, pues la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de nutrientes para que el cuerpo pues de un niño adolescente pues pueda crecer sin ningún problema, ¿no? Yo creo que podemos al igual empezar para que nos platique un poco pues, de lo que hace, ¿no? Pues sabemos que usted es pues investigador, tiene mucha investigación en el tema cárnico. Platíquenos un poco acerca por así decirlo, lo que hace a su programa único. Nos platicamos hace un par de días, platicábamos acerca de su programa, de cómo ha logrado verticalizar la investigación, viendo desde el tema de las dietas hasta el tema donde es el sacrificio, desposte y ver el efecto que tiene esa dieta o el efecto que tiene todo lo que ocurre ante mortem o antes del sacrificio y cómo esto afecta a la calidad de la carne, ¿no? Platíquenos un poco, por favor, de lo que hace actualmente. Yo creo que por ahí podemos seguir avanzando y informarle a la gente lo que hace, ¿no? Sí, yo soy profesor investigador del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo y mi área de desarrollo ha sido la producción de bovinos para carne. En ese sentido, mi área de investigación ha estado muy ligada con lo que son los promotores de crecimiento. Me ha interesado mucho esta área, este tema, porque decíamos, para que tengamos los niveles de producción que actualmente tenemos, es gracias a que a los animales hay que suministrarles todos los nutrientes requeridos y tener los apoyos necesarios de tal manera que los animales tengan un proceso de producción eficiente, ¿verdad? Es decir, podamos utilizar la menor cantidad de alimento posible, los animales ganen la mayor cantidad de peso posible en el menor tiempo posible. Esa es la tarea, ¿verdad? Esas son las metas. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, contar con todos los elementos necesarios, como es un manejo alimenticio, un manejo sanitario, un manejo reproductivo, genético, de instalaciones, de administración, todo esto conformado para poder llegar a cumplir con esos objetivos. En particular, en el departamento de zootecnia, nos abocábamos hace años mucho a la parte exclusivamente de producción primaria, es decir, desde que los animales nacen hasta que se sacrifican, ¿verdad? Los que están dedicados a la producción de carne. Y en ese sentido, veíamos cómo hacer o implementar las estrategias necesarias para cumplir con esos objetivos. Sin embargo, después nos dimos cuenta que no solamente era necesario considerar al productor primario, sino qué producto él iba a entregar como materia prima una vez que se sacrificara el animal, características tendría esa carne, ¿verdad? Que lo que hacemos en producción primaria no afecte la calidad del producto final, que en este caso es la carne. Y de ahí mi interés por hacer investigación en tratando de concatenar producción primaria con lo que es calidad de la carne, fundamentalmente. Esto ha sido, y es muy interesante porque pues, nos toca ver si es con bovinos para carne desde su etapa de finalización, con todo lo que les mencionaba de los aspectos de nutrición, de sanidad, instalación, hasta su sacrificio y posteriormente ver cómo afecta esta calidad de la carne, sí, que ahora pues cumple una función pues más importante. ¿Por qué? Porque ya los consumidores cada vez están con mayor conocimiento y ya hay ciertas preferencias, ¿verdad? En cuanto al color de la carne, en cuanto a la cantidad de grasa. Fíjese que antes que sigamos platicando, yo creo que tengo una pregunta acerca de los promotores de crecimiento. Creo que hay un mito, podemos hablar un poco de, a lo mejor, de las hormonas, los aretes que se agregan en el ganado bovino para, pues como dice usted, hacerlo un poco más sustentable, ¿no? Reducir el tiempo en que el animal está en la dieta para tratar de hacer este proceso más eficiente. Platíquenos un poco de esto, un poco de los mitos para a lo mejor la gente que está, pues, que consume carne, entienda un poco más de estos mitos que es mejor que usted que hace investigación con esto. En esto, los promotores de crecimiento, sobre todo los implantes, aquellos que van en la oreja de los animales, en el caso de los bovinos, se componen de dos tipos de compuestos, digamos,
los esteroidales y los no esteroidales. En los no esteroidales quiere decir, se refiere a que son hormonas que nosotros mismos tenemos en nuestro organismo, como son los estrógenos, como son progesteronas, como son testosterona, son los esteroidales. Y los no esteroidales tienen que ver con productos que tienen una actividad similar a un esteroidal, pero que no lo son, como por ejemplo el ceranol. El ceranol, se obtiene de un hongo que es el Gibberella sea, que se produce en el maíz, ¿verdad? De ahí se obtiene el ácido sorcílico, que es el compuesto activo para el ceranol, y de ellos se producen implantes, ¿no? Implantes comerciales, y decíamos, de los otros hormonales también se hacen los diferentes implantes. ¿Qué pasa cuando los ponemos de manera externa en los animales? Ellos cumplen una función muy interesante de actuar de manera sistémica, le llama así. ¿Por qué? Porque lo que hacen es estimular la producción de hormonas, hormona del crecimiento, hormona tiroxina, hormona insulina, de tal manera que cuando el animal consume nutrientes, esos nutrientes los utiliza de mejor manera. Por eso tiene un crecimiento más acelerado cuando tiene estos motores de crecimiento. En el caso de los que no son esteroidales, como el ceranol, ese no hay ningún problema, no causa ningún residuo en carne, que es la parte importante. Y en el caso de los esteroidales, tampoco, porque ha habido mucha investigación desde hace muchos años. Uno de los primeros promotores de crecimiento esteroidales fue uno que tenía que ver, ahorita se me fue el nombre, pero ahorita lo recuerdo. Sí dejaba residuos en carne y sí se vio que tenía efectos en el consumidor. Por eso en 1974 el dietilestilbestrol, es este compuesto, se prohibió desde 1974 en los Estados Unidos porque vio que sí había residuos en carne y también podía afectar al consumidor. De tal manera que esto se prohibió y de ahí se llevaron estudios muy estrictos para ver la cantidad de residuos que podía haber en carne y que podían afectar al consumidor. Pero se ha trabajado mucho en esta parte y los residuos son mínimos. Hay un estudio muy interesante de Heisman en 1984 donde revisó la cantidad de niveles hormonales que tiene un niño, una mujer adulta en estado de preñez y un hombre adulto, con relación a lo que tenía una porción de carne de 250 gramos de un animal que había sido implantado. Y la comparación es tremendamente distinta. La cantidad de hormonas que tenemos nosotros en nuestros diferentes estadios con la cantidad de hormonas que pudiera tener o que tenía la carne de animales que habían sido implantados, y es extremadamente mínima la cantidad, de tal manera que ha habido estudios también muy profundos en este sentido y no hay ese efecto residual en carne, y mucho menos que afecta al consumidor. Entonces, esto ha estado fuertemente probado por estudios en los Estados Unidos, que ellos han llevado mucho. Hablaba usted de la Universidad Estatal de Colorado, que he tenido la oportunidad de conocerla, de visitarla, más bien de estar ahí en una estancia académica con ellos. El doctor Kit Bell, que Sí, es un gran investigador. Ahí también está la doctora Temple Grandin, exactamente. Correcto. Tuve la oportunidad de estar con ellos y es grandioso, ¿no? Lo que hacen. Bueno, entonces decíamos, se ha trabajado mucho por ello, de tal manera que si vemos los Estados Unidos, Canadá, México y algunos otros países, todo lo que es la producción de bovinos carne en corrales de engorda, una de las herramientas más útiles que se tiene es el implantar el ganado. Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto efectivamente que no hay ese riesgo para el consumidor. Sí. Y por otro lado, tenemos que la Unión Europea, ellos no lo aceptan, pero no han probado que esto realmente pueda tener efectos en el consumidor. Ahí es una cuestión más que nada, digamos, comercial, sí. De producción comercial. No, y China, ¿no? También le tuvo varios años, ¿no? Que prohibió la exportación de productos de Estados Unidos a China, muy relacionado a esto, ¿no? De los implantes. Así es. Entonces, pero sí, toda la investigación que se ha realizado
nos indica que no hay estos problemas de inocuidad de la carne para el consumidor. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos como consumidores que no nos va a afectar la salud. Y decíamos, bueno, en ese sentido, los promotores de crecimiento, en el caso de los implantes, hay otros promotores de crecimiento, o dentro de la gama que implica los promotores de crecimiento, están también los beta-agonistas. Esta serie de productos también cumplen una función muy importante, sobre todo para los mercados donde se requiere de una eh, cantidad de grasa en las canales reducida. Y voy a lo siguiente, cuando a un animal queremos que gane la mayor cantidad de peso posible, su dieta necesita ser muy energética. Para que sea muy energética, necesitamos tener ingredientes que proporcionen una energía en gran medida. Fundamentalmente lo cumplen los cereales, en nuestro caso el maíz o el sorgo, y algunas veces complementado con algunas grasas, sobre todo grasas de sobrepeso. Fisiológicamente, esta grasa o esta ganancia de peso también en gran medida viene con mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, el engrasamiento para muchos consumidores no es tan adecuado, ¿verdad? Y entonces buscan tanto para los tablajeros como los consumidores, buscan canales con poca grasa o grasa muy poca en realidad. Y los beta-agonistas cumplen una función muy importante, que los nutrientes, ellos disminuyen la síntesis de grasa en el animal y esos nutrientes los deriva para la producción de tejido muscular. Entonces, cumple una función pues muy importante bajo las condiciones de mercado. Y bueno, hubo en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, Europa, Italia, mismo África, hubo reportes de que hubo problemas de intoxicación cuando los animales fueron suplementados con clenbuterol en particular. Eso sí deja residuos en carne y afecta al consumidor, con problemas de taquicardia, de dolor de cabeza, de vómitos, etc. Pero afortunadamente, igual, en lo que cabe, ha estado, digamos, por ley, no se puede utilizar en los animales. Y hay otros productos que son similares, de menor potencia, por eso su efecto en los animales sigue siendo muy bueno, sin afectar la calidad de la carne, ¿verdad? No hay residuos en carne, por lo tanto, son productos también inocuos. Entonces, en general, lo que actualmente se utiliza en producción animal está perfectamente estudiado, delimitado, de tal manera que se utilicen solamente productos que son adecuados para hacer más eficiente la producción animal sin afectar la inocuidad de los alimentos, en particular de la carne. No, y a lo que se refiere, digo, a lo mejor para la gente que nos escucha y no entiendan qué es a lo mejor tejido muscular, a lo que se refiere el doctor Aranda es que el hecho de usar implantes, usar los betagonistas, como comentó, es bueno, hacer la producción de una canal que sea un poco más magra. Entonces, para la gente que a lo mejor no pudo entender eso, a eso se refiere. Yo creo que también, digo, no platicamos, pero también existe un tiempo de retiro de los implantes, ¿no es así? Antes del sacrificio. Así es. Los implantes generalmente tienen una duración más o menos de unos 90, 120 días. Algunos en excepción, por ejemplo, está CompuDoce, cuya duración puede ser de 200 o 400 días, que esos están más indicados para animales en pastoreo, sobre todo animales que se acaban de destetar y van a durar un tiempo grande en pastoreo, ese tipo de implantes. Cuando estamos en corral de engorda, generalmente son implantes de duración entre 90 y 120 días. El tiempo que duran los animales en corral de engorda generalmente es entre 4 a 6 meses. Entonces eso da oportunidad de tener más o menos 2 implantes y bueno, ni sería conveniente para un productor gastar en un implante que le cuesta 40, 50 pesos. Si lo multiplicamos por su corral de engorda de 10,000, 20,000, pues es una cantidad de dinero muy grande que lo implantara y a los 10 días aplicara al animal, ¿verdad? Pero entonces, generalmente, y esto tiene una curva que llamaríamos al inicio, hay una mayor cantidad de producto
pero después va disminuyendo. Entonces, a los 60 días ya empieza a disminuir en gran medida la liberación del producto. Entonces, cuando se sacrifican, tienen al menos 45, 60 días que fueron implantados, ¿verdad? Para que sea rentable tanto para la unidad de producción, los animales respondan, más o menos son esos días, 60 días. Es que generalmente nunca se implantan, si van a estar menos de ese tiempo, y por una parte en los implantes, ¿no? Se busca esto por rentabilidad, que sea al menos 60 días que se implante y después ya se sacrifique. O por el otro lado, en el caso de los beta agonistas, efectivamente, hay productos comerciales ahorita, el silpaterol, clorhidrato de silpaterol, es uno de los productos, decíamos, tiene menos problemas de residuos. ¿Por qué? Porque el organismo lo metaboliza de manera más eficiente, pero ellos recomiendan 3 días de retiro. Con 3 días es suficiente y así se lleva a cabo por normatividad. Los grandes corrales engordan, así si O lo sea, hacen. 3 días antes del sacrificio lo retiran. Exactamente. Hay otros productos como por ejemplo raptopamina, que también se llega a usar en bovinos. Ese no tiene periodo de retiro, ¿verdad? Pueden ser. Pero también digamos, por precaución, también mucho, se retira 3 días. Con 3 días es suficiente para que el animal ya no tenga este tipo de productos en el organismo, se sacrifique, la carne no tenga residuos de estos beta-agonistas. La verdad, eso es un tema muy importante y yo creo que estaría interesante volver en unos meses con usted para platicar un poco de los antibióticos. Eso es otro tema bien importante, residuos de antibióticos. Pero creo que antes de finalizar este episodio, platíquenos, porque bueno, vimos que fue un tema de escándalo, un hot topic, el tema del uso del clenbuterol. A hoy, 2021, ¿cuál es el tema con el clenbuterol en México? Hablando a lo mejor también podemos hablar de Latinoamérica, pero bueno, ¿se sigue usando? ¿Cuáles son un poco de las regulaciones que tenemos pues para no utilizarlos? Hablamos de lo mejor de plantas TIF, donde sabemos que por regulación federal no se utiliza, a lo mejor de rastros municipales, rastros federales. A lo mejor platíquenos un poco al respecto. Tiene que ver con muchos otros aspectos como rentabilidad, tiene que ver con los problemas normativos, porque ya por ley en nuestro país desde el 2002 salió una ley emergente que no debiera utilizarse. Y en forma general así es. Aquí quiero comentar una cuestión. Considero que más que haber prohibido su uso en ese momento, era haber apoyado para realizar investigación y ver en qué medida pudiera utilizarse. Voy a lo siguiente. Al haberse prohibido totalmente, el clenbuterol entró al mercado negro. ¿Y qué pasa con esta situación? Bajo las condiciones de investigación se había encontrado que 1 gramo por tonelada de alimento era adecuado para los animales. Lamentablemente, lo que hacemos es de que decimos si 1 gramo es conveniente, pues un poco más es mejor, ¿verdad? Bueno, esa situación. Cuando entra al mercado negro, pues pues así como nos pasa aquí en México, por ejemplo, que no nos venden litros de gasolina de a litro, ni los kilos de a kilo, en condiciones de comercio normal, ¿verdad? Las tortillas, la gasolina y todo. Pues cuando entra un producto al mercado negro, pues, aunque nos dicen que es una cantidad, no siempre es esa cantidad, ¿no? O no lo va a ser más bien. Entonces, pues muchos productores decían, bueno, necesito el doble de lo que utilizaba antes. Y esto, pues digo, de manera no comercial, no mencionado, se llevaba a cabo. Y esto lo menciono por lo siguiente. Tuvimos la oportunidad de hacer un estudio aquí en la Ciudad de México sobre residuos de clenbuterol en carne de bovino. Por eso menciono todo esto. Y encontramos que carne con residuos de clenbuterol, por fortuna fue muy bajo el porcentaje, pero sí lo encontramos. Entonces, eso quiere decir que sí se sigue utilizando y decíamos por esta situación. Pero quiero aquí hacer claro que no es un problema exclusivo de productores. ¿Por qué? Porque entramos en un círculo vicioso muy grande. ¿Y cuál es? El consumir carne
y sobre todo carne de res, carne de bovino, no es fácil para muchas familias, ¿verdad? Si comparamos lo que cuesta un kilogramo de carne actualmente con lo que ya mejoró mucho el salario mínimo, no alcanzaría para comprar con el salario mínimo un kilogramo de carne. Y no pongámosle a esto todo lo demás que conllevaría prepararla y los gastos energéticos en la luz, en el gas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacen las amas de casa? Cuando van a las carnicerías, pues piden que la carne sea sin grasa, ¿verdad? Que le quiten toda la grasa posible. Y esto es entendible porque con la cantidad de dinero que llevan, pues quieren obtener la mayor carne posible para llevarla a su familia, ¿sí? Entonces piden que la carne no lleve grasa. ¿Qué es lo que pasa? Esa información que la toma el carnicero, el tablajero, lo pasa al introductor. Cuando compra canales, sabe, yo necesito canales sin grasa, porque la gente no quiere la grasa. ¿Y qué pasa el introductor? ¿Qué hace con el productor? Pues sabe que tus animales han salido con mucha grasa y si no se le quita esa grasa, o no compro los animales o castigo el precio. Entonces, esta situación, decíamos, es un círculo vicioso porque esta información se lleva y quien al, digamos, sale como culpable, pues el productor, pero es por las condiciones que le piden que así se haga, ¿verdad? Yo he hablado con varios tablajeros y me dicen, es que si llevamos carne de animales que no fueron suplementados, pues es la gente con betagonistas, la gente no los quiere. ¿Por qué? Porque la carne es un poco más oscura, lleva grasa, y la carne que fueron suplementados, los animales, la carne de animales que fueron suplementados con betagonistas, pues la carne es rosita, no lleva grasa, y a mí en lo particular me conviene más, vendo más carne, me es más redituable. Entonces, pues estamos en esta situación que sí es muy, muy delicada, que sí es muy importante que todos como sociedad veamos de qué manera damos solución a una problemática que nos incumbe a todos, no solamente al área productiva, sino que a todos, ¿no? Pero que por fortuna, digo, en ese estudio que hicimos fue muy reducida la cantidad de muestras que salieron con niveles positivos. Eso nos da una gran confianza de que se ha reducido, pero que no deja de ser en algunos lugares, sobre todo cuando hablamos de pequeños productores que no tienen toda la estructura de comercialización, la estructura de sacrificio de ganado. Estas situaciones pues, es más probable. Ya con industrias grandes, con corrales de engorda bien establecidos, es muy difícil que se dé esta situación porque pues ellos tienen mucho mejor estructurada su, su cadena, tanto de producción como de comercialización y distribución, y pues lógicamente no sería conveniente tener un problema de estos. Ellos sí, digamos que afortunadamente están muy protegidos por producir a gran escala, pero los medianos y pequeños productores pues sí son los que están más desprotegidos y que necesitamos tener esas estrategias de apoyo. No, definitivamente, yo creo que esto abre otro tema importante que es la comunicación entre el productor y la persona que está en el rastro, ¿no? Yo creo que platicábamos con Cristian Camarena yo creo que hace 3 episodios hablando de la ética, ¿no? Entonces, aquí es bien importante pues que la persona que está en el área productiva pues sepa, ¿no? El impacto que puede tener un ingrediente y a veces, desgraciadamente, a veces lo agregan sin saber siquiera qué es. A veces esa es la realidad de las cosas, ¿no? Que a veces no es el hecho de por quererlo ponerlo intencionalmente y a veces eso pasa. Y bueno, cabe aclararlo y por eso es lo importante de estas plataformas para que la gente pueda informarse, la gente en la parte de la industria, que sepa qué es lo que está comprando. Como platicamos, rastros TIF, rastros que son inspeccionados pues federalmente hablando. Y bueno, yo creo que estamos ya por finalizar este episodio, doctor Aranda. Me quedo con muchísimas preguntas y yo estoy seguro que mucha gente me va a mandar más preguntas para poder hacerlas a usted. Tenemos pendiente el tema de antibióticos en un futuro para ver más, nos platica un poco más de usted, de su rol. Y bueno, ya veremos la parte 2 de este episodio. Muchísimas gracias por su tiempo
Y bueno, no sé si tenga alguna otra recomendación, algún otro tip, yendo a la pregunta inicial, ¿no? La importancia de la ganadería, la importancia de estar informado de esta área tan bonita que nos apasiona, que es la industria de la carne, productos cárnicos. Y bueno, no sé si tenga algo que agregar. Mire, es en relación a que afortunadamente ahorita ya la producción primaria está muy bien ya, digamos, equipada en cuanto a bienestar animal, en cuanto a producir de manera amigable con el ambiente. Esto es muy importante que consideremos porque debemos llegar a niveles de producción como los que tenemos actualmente y más porque va a haber sustitutos de carne como ya no entramos al tema de la carne in vitro, porque va a haber esa sustitución, ¿verdad? Se pensaría que pueda ser una alternativa en el Es una consumo de carne. realidad, definitivamente es una realidad que ya estamos viendo, ¿no? Que va a empezar la producción. Sí, sin meterme en la parte de la calidad como tal y de la parte organoléptica de la carne, digamos que si le damos, o que a lo mejor en años llegue a hacer esto de que tengamos la oferta de carne en función de carne in vitro, no imagino qué pasaría con toda nuestra estructura productiva. Y no solamente la estructura productiva, digamos, en la cría de ganado, los animales en general, y su finalización, sino todas las industrias que conlleva esto. Le decía, la industria del calzado, del vestido, la industria farmacéutica, la industria de jabones, muchas industrias dependen de la ganadería. Este, aparte, o sea, todos los empleos Sí, que conlleva sí, con sí. esto. Es, Carnicerías, productos embutidos, productos cárnicos, pues es muchísima gente, ¿no? Que emplea la industria. exactamente, y todavía más en el extremo, pues si una especie animal no cumple una función, digamos, zootécnica de producción de alimentos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer esta especie o estas especies animales que actualmente han sido el sustento de nuestra sociedad. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿No? Es pues, también importante de considerar. No, claro que sí, ¿no? Y queda eso de los cambios que veremos. Tenemos por lo menos que en el 2050 sigue estando eso por parte del FDA, por parte de todos nosotros que se llevamos 2050, lo tenemos como que un baseline de donde vamos a ser muchísima gente en estos próximos 30 años que vienen. No sé, hacer hincapié en eso, ¿no? De tenemos que ser más eficientes en la manera como producimos. Obviamente sigue habiendo desperdicio en toda la cadena, de nuevo, y es una realidad, desde, como dice usted, de la producción primaria hasta la hora que está en el supermercado la carne, hay una cantidad importante de desperdicio. Yo creo que, pues, ese tipo de cosas, instituciones académicas, estas plataformas para ver las necesidades que tiene el mercado actualmente, yo creo que van a seguir y van a dar mucho que hablar en estos próximos años pues, para dar este plan de ataque, ¿no? Para hacerlo más eficiente y más sustentable para todo el mundo. Muchísimas gracias, doctora Aranda, por su tiempo el día de hoy y estamos al pendiente por el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted y a todo su auditorio. Agradezco infinitamente esta gran oportunidad y les deseo lo mejor de la vida a todos ustedes. Muchas gracias.